Como fue anunciado, recibimos a Gerardo Núñez, diputado por el Partido Comunista, Frente Amplio. Hay muchos temas para conversar. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, si se le puede decir buen día con esto de la lluvia. La verdad que está lloviendo bastante fuerte. Bueno, ahora sí, parece que se vino el mes de mayo y se vino... El invierno con todo. Ya está. Hablando de invierno, de lluvias y de tormentas, el miércoles hay una instancia legislativa importante, es una interpelación al canciller de la República, Rodolfo Noboa. Interpelaciones que ya sabemos, con el escenario que hay hoy configurado a nivel de diputados, el oficialismo no tiene la mayoría, hay quienes dicen la oposición tampoco, pero bueno, en fin. Lo cierto es que el Frente Amplio no tiene ya los 50 votos para saber que eventualmente se puede respaldar a un ministro. Con este escenario, ¿ustedes mantienen la decisión de no acompañar o no respaldar la actuación del canciller? Nosotros creemos que obviamente el escenario de la Cámara de Diputados ha variado sustancialmente por decisiones propias de quien integrara la fuerza política hasta hace poco tiempo, y obviamente que amerita una mayor responsabilidad en cada una de las instancias de cada uno de los legisladores del Frente Amplio, para mantener la unidad de acción, para mantener una cohesión fundamental para llevar a cabo la votación de determinados proyectos y posicionamientos en general, y obviamente que las interpelaciones. En nuestro caso hemos dicho de manera pública, y ha sido así expresado en varias oportunidades, que no compartimos muchas de las acciones que ha desarrollado el actual ministro de Relaciones Exteriores vinculado a la temática de Venezuela. Nosotros obviamente lo hemos ratificado también. Eso nos imposibilita de respaldar de manera directa el accionar del ministro, pero también lo queremos decir muy claro, no prestamos nuestro voto ni nada que se le parezca a una moción que pueda llegar a aparecer por parte de la oposición. Son cosas distintas. Una cosa es el debate. Van a llegar, seguramente, van a transcurrir varias horas de interpelación, van a hablar, van a discutir, ¿no? Lo que siempre pasa. Y va a llegar un momento donde va a haber dos mociones. Una de respaldo del canciller y otra, seguramente, criticando la actuación. ¿Cuál va a votar usted? Nosotros estamos trabajando en la bancada del Frente Amplio para llevar una moción conjunta, una moción de consenso, de acuerdo, dentro de la bancada del Frente Amplio, que logre incluir las distintas visiones, los distintos posicionamientos que hay a nivel sectorial sobre esta situación. Entonces, hasta el miércoles que se dé todo este proceso de acuerdos, de debates, de intercambio, obviamente nosotros no podemos adelantar un escenario que todavía no está claro. Vamos a hacer todos los esfuerzos, sabemos que hay muchos compañeros dentro del Frente Amplio trabajando, al igual que nosotros, para encontrar una solución a esta situación. En el día de hoy, en la tarde, va a haber una reunión muy importante en la bancada del Frente Amplio, donde el objetivo va a ser trabajar para proponer el próximo miércoles una moción de acuerdo del Frente Amplio. Vamos a repasar breves segundos de lo que dijo después de reunirse con la bancada del Frente Amplio el canciller de la República, explicando lo que ha sido su accionar y su posicionamiento sobre el tema Venezuela. Lo repasamos. Parecería que hubiera alguna contradicción entre lo que hace el canciller y el presidente de la República. Y la verdad es que el canciller no hace nada sin consultar al presidente de la República. Dice claramente Noboa que no hace nada sin consultar al presidente. ¿Por qué ustedes insisten en esto de nosotros respaldamos lo que dice Vázquez y no lo que hizo Noboa? Si está diciendo el canciller que no hace nada sin consultar al presidente. Sí, nosotros hicimos una caracterización más general. Cuando el partido expresó a través de sus comunicados públicos, a través de mensajes que se dieron en determinados actos, se dejó claro que no compartíamos una parte importante de la política del gobierno en materia exterior sobre la situación de Venezuela. Claro, pero le apuntaron al canciller, sí, no le apuntaron al presidente. Pero se habló del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque además se han hecho cosas muy importantes, han ocurrido mensajes importantes, declaraciones del presidente que fueron en un sentido muy productivo, convocar al diálogo, convocar una salida pacífica, la no aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela en la OEA, la decisión firme de Uruguay de transferir la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela cuando había países de la región que presionaban para que eso no sucediera. O sea, hubo accionares de nuestro gobierno
que van en un sentido positivo, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a lo que piensa la mayoría del Frente Amplio. En las últimas horas hubo también una decisión importante de Uruguay de no acompañar un comunicado, por ejemplo, con otros países de la región, que lo que buscan esos países, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, es aislar a Venezuela. Ahora, ese no acompañamiento del comunicado de las últimas horas de la semana pasada, jueves, viernes, ¿no fue una señal para ustedes? Puede ser, puede ser. Pensamos que debe haber también otras valoraciones que habrán hecho los compañeros. Lo que sí nos parece es que es una señal muy positiva, que no se contribuya a aislar a Venezuela. Fue claro el Frente Amplio el otro día en su Congreso, desarrollando una valoración, una caracterización de la situación regional, en donde se dice que sería gravísimo, es un error muy importante, continuar un proceso como están haciendo otros países de aislar a Venezuela. Ya que menciona el tema del Congreso del Frente Amplio, ¿hubo una moción propuesta por el Partido Comunista de respaldo del gobierno de Nicolás Maduro? No, no la conozco. Lo que se estaba trabajando, entiendo yo, por distintos lugares, no sé si de autoría del partido, considero que no, porque estuvimos trabajando muy de cerca el Congreso, que bueno, intentaba respaldar, más que gobiernos, hacer una fuerte denuncia a la situación que hoy vive Venezuela, o sea, de presiones, de injerencias, de procesos de boicot que recibe el país, haciendo una caracterización y una defensa de los pueblos y de los gobiernos legítimamente electos. Me interesa el tema ese de la injerencia. Ustedes han insistido mucho con el asunto de Estados Unidos y lo que el gobierno norteamericano podría estar provocando en Venezuela, promoviendo cierta inestabilidad. Demos por válido eso. Hagamos de cuenta que no hay discusión en el mundo con relación a eso, ¿no? Que ciertamente la hay, pero bueno, ni siquiera vamos a entrar en esa discusión. Por más injerencia que haya de Estados Unidos, ¿se puede avalar un gobierno que reprime una manifestación tirando gases tóxicos, envenenados, vencidos y que tiene más efecto sobre la gente que se está manifestando? ¿No hay millones de venezolanos que en su leal saber y entender pueden estar en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y salir a manifestarse y son reprimidos como a ustedes no les gustaría que se reprima en ninguna parte del mundo? ¿No existe también un fuerte autoritarismo por parte del gobierno venezolano, más allá de lo que ustedes puedan entender sobre las injerencias de Estados Unidos? ¿Pero no hay algo para criticar también de la administración venezolana? Mirá, yo creo que hay tres tipos de movilizaciones o expresiones hoy en Venezuela. Las movilizaciones que apoyan a Maduro, las movilizaciones opositoras, que obviamente no respaldan a Maduro y quieren un cambio, pero son pacíficas y esas no son reprimidas. Que yo sepa, y creo que la población lo tiene claro, en ese tipo de movilizaciones no ha habido ni un incidente. Ahora, hay otro tipo de movilizaciones mucho más reducidas en cuanto a su cantidad, en cuanto a su convocatoria, que tienen un propósito violento, ya la propia movilización. Entonces, bueno, eso genera obviamente una respuesta del Estado, como ocurriría en cualquier otro país. Y a esa gente está bien que le tiren desde un helicóptero gases lacrimógenos vencidos que tienen mayor efecto sobre la salud. Yo, mirá, realmente ese detalle no lo tengo sobre si estaba vencido o no. Lo que sí tengo claro es que... aparecen en todos lados los videos, lo que sí tengo claro es que hay un proceso de desestabilización muy fuerte, que una cosa es la oposición democrática, una oposición que intenta colocar su voz, que se manifiesta pacíficamente, y otra son las movilizaciones violentas que en las últimas horas han prendido fuego a manifestantes chavistas, ¿no? O sea, que han asesinado también dirigentes sindicales y estudiantiles. O sea, estamos en una situación realmente... Sí, estudiantes que muchas veces se manifiestan en contra del gobierno y son reprimidos. Claro, pero... Y en ese caso yo no veo la solidaridad que usted podría expresar hacia otros movimientos de estudiantes en el mundo, porque generalmente el Partido Comunista acompaña movimientos de estudiantes. Y sin embargo son movimientos de estudiantes que también son reprimidos muchas veces, no recibe la solidaridad. ¿A qué vamos? Vuelvo a insistir, hay un camino que es divisorio. La solidaridad nuestra con todos los colectivos, con todas las organizaciones, con todas las personas que luchan por la libertad, por la democracia,
en función de sus postulados filosóficos, ideológicos y políticos. Esa es una solidaridad de piel que nos surge a nosotros. Ahora, no podemos ser solidarios con aquellos que atentan contra la vida, no podemos ser solidarios con aquellos que han utilizado mecanismos violentos que generan una espiral de violencia muy importante que no le hace bien hoy al proceso de Venezuela ni al proceso latinoamericano. Ahora, cuando usted ve, por ejemplo, imágenes que se difunden por todos lados y yo siempre hago especial hincapié en esto, no hay que embanderarse con esas imágenes porque es difícil corroborar muchas veces la veracidad, pero hay imágenes son transmitidas en vivo y que se conocen, o sea, no son modificadas. Cuando uno ve efectivos de la Guardia Bolivariana reprimir entre 5 y pegarle a un joven que sale gritando quiero libertad en Venezuela, cuando ve, algunas de las imágenes que estamos viendo en el plasma y que se repiten en cada manifestación que se generan incidentes, ¿no hay una excesiva represión? ¿Ustedes no consideran que hay una excesiva represión en Venezuela? Mirá, para analizar eso debería estar en la situación concreta y en el momento concreto. Yo lo que puedo decir es lo que sí es excesiva es el uso de la violencia por parte del sector de la oposición. Acá vos lo veías. A ver, no van descalzos como angelitos a una movilización. Van con cámara, con máscaras antiguas, van con piedras, van con armas de fuego, ¿no? Y eso ha generado un enfrentamiento. O sea, obviamente que del otro lado va a haber una defensa. Me gustaría traerlo esto a Uruguay. Usted la justifica. No, yo no la justifico. Yo estoy poniendo los elementos... Obviamente va a haber una defensa, lo está justificando. Claro, yo lo que digo es poner encima de la mesa los elementos de toda la situación para hacer una valoración un poco más objetiva. ¿Qué pasaría si esto ocurriera en Uruguay? Si la movilización, en vez de convocarla, supongamos, cualquier partido de la oposición pacífica, convoca Uruguay, a tirar piedras, a prender fuego el Palacio Legislativo. Se ocupó el CODICEN, el Ministerio del Interior reprimió, se generaron serios incidentes, y yo recuerdo varios sectores del Frente Amplio que les costaba respaldar el accionar de la policía. Porque habían estudiantes, porque habían integrantes de sindicatos. Seguramente hubo gente que, se comprobó, promovieron desmanes en aquella oportunidad, que son grupos radicales, y sin embargo, a grupos del Frente Amplio les costó respaldar el accionar del Ministerio del Interior. Esos estudiantes. Y en ese caso, la represión fue muy menor a la que sucedió en Venezuela. Claro. Y es más, hubo hasta cuestionamientos al accionar de la policía del Ministerio del Interior. Sin embargo, a distancia se justifica, esto entre comillas, el accionar de la policía venezolana porque hay gente que promueve disturbios. No se aplica la misma vara. Porque son situaciones distintas. La represión. En el caso de los estudiantes del CODICEN, los estudiantes resistieron pacíficamente, ¿no? Algunos sí, otros no. Estos son todos los estudiantes. Sí, bueno, los que no querían, resistir pacíficamente eran grupos que llegaron por otro lado. La asamblea que estaba ocupando el CODICEN había resuelto resistir pacíficamente. Cuando viniera la policía se van a retirar. Ahora, aparecieron otros grupos por fuera de las organizaciones del movimiento estudiantil que pretendieron generar otra situación. Bueno, en ese caso que se hagan cargo porque además era mayor de edad. En el caso de los estudiantes menores de edad creo que hay que ser mucho más cuidadosos sobre las situaciones y analizar situación por situación. Por eso creo que no son comparables los ejemplos. Sí, está bien. Podemos hablar largo y tendido sobre el asunto. Como legisladora usted, ¿le convence un gobierno que dice que como no tiene mayorías en el Parlamento va a convocar una asamblea constituyente popular, que no se sabe muy bien cómo se van a elegir los delegados, que ni siquiera se sabe si la nueva constitución que emane de esa asamblea constituyente va a ser sometida a la voluntad popular? Le digo por lo de Venezuela. Sí, mirá, en ese caso creo que hay una apuesta. Porque usted habla mucho del golpe de Estado parlamentario en Brasil, estoy haciendo referencia a los términos que ustedes utilizan. También en ese caso me parece que se usa con distinta vara, ¿no? Es que son situaciones distintas. En el caso de Venezuela, lo que hoy se está convocando es una asamblea constituyente porque están inhabilitados por voluntad propia de los sectores de la oposición el diálogo. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo hace muy pocas horas el Papa Francisco, en donde hace una caracterización de la situación y donde expresa de manera categórica en una entrevista que se le hizo que había una parte muy importante de la oposición que no quiere el diálogo. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación como latinoamericanos? Apostando al diálogo.
apostando a una herramienta constitucional, apostando a una Seguramente herramienta también convocando a las democrática. elecciones que se deberían haber convocado, respetando el cronograma electoral. Es que el cronograma electoral se está respetando. Está- Se está respetando el cronograma electoral. No se está Mirá, respetando en- la elección de alcaldes que debió En haber. diciembre, pero mira, en diciembre, en finales de octubre, principio de noviembre, se anuncia cuál va a ser el cronograma electoral. Sí, para el primer semestre. ¿Sí? Para el primer semestre y para el segundo semestre. Estamos Y a mediados de mayo. pero se está avanzando en la primera etapa del calendario, ya está finalizando la primera etapa del calendario, que es que los partidos políticos junten sus firmas, hagan sus reparos que tengan que hacer para poder presentarse a las elecciones. Ese proceso está en marcha, Hubo una firma para el revocatorio también que tampoco se convocó. pero no se convocó porque hubo irregularidades en la junta de firmas. Son situaciones distintas. ¿De verdad no considera que nada haga mal el gobierno de Nicolás Maduro? Que no tenga ninguna responsabilidad en la situación que está viendo Venezuela. Evidentemente, no tiene nada de responsabilidad. evidentemente debe haber cosas que tengan que ver con responsabilidades compartidas. Ahora, en estos puntos... No, compartidas no, le estoy preguntando. Sí. ¿El gobierno de Nicolás Maduro tiene alguna responsabilidad en la situación institucional que está viviendo Venezuela? Yo lo que le puedo decir es que la responsabilidad sobre la violencia, sobre los intentos de desestabilización que hoy existen en Venezuela, es de los sectores de la oposición que tienen una convicción violenta de salir a esta situación. Al otro día de que ganara Maduro las elecciones, la oposición convocó a boicotear el proceso. Imaginémonos que al otro día que ganaba Tabaré Vázquez acá en nuestro país, la oposición, en vez de reconocer los resultados electorales, haya convocado a desestabilizar el país, haya convocado a prender fuego el Uruguay. Maduro Las pierde las situaciones elecciones son parlamentarias totalmente y distintas. gobierna con superpoderes durante meses para poder gobernar por pero- decreto y Pero vos mirá lo que tiene hace la Asamblea. Vos mirá lo que muchísimas hace la dificultades Asamblea. para permitir o avalar iniciativas que se aprueben en el Parlamento donde Sí. no tiene mayoría. Es verdad, no tiene mayoría, se ganó No, una y es elección. verdad que gobierna con superpoderes y No. por decreto. Eso, mirá, Bueno, lo dijo él. eso está, sí, pero está en discusión y voy a explicar qué es lo que está pasando hoy con la Asamblea Nacional. Fíjate que la Asamblea Nacional lo que ha hecho, cuando se habla de golpe de Estado y de intentos de desconocer las voluntades populares, la Asamblea Nacional el año pasado lo que hizo fue intentar decir que el presidente de Venezuela no tenía, o sea, estaba abandonando las funciones, ¿no? Claramente, cualquiera, hasta el más distraído televidente, sabe que Maduro es el presidente de Venezuela, nos guste o no, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Intentaron y sacaron una resolución buscando desconocer al presidente. O sea, vos le podés decir lo que quieras, que no es el mejor presidente, que ha cometido errores, que tiene una forma de dirigirse que no es la adecuada, o que es carismático, lo que vos quieras. Ahora, Lamentablemente, no podés se nos va la entrevista intentar, y tirarlo por el seguiríamos suelo. hablando una hora. Yo vuelvo a decir, no creo que la oposición venezolana sea la oposición perfecta del mundo. Me cuesta entender cómo les es tan difícil reconocer que existen acciones del gobierno venezolano que no favorecen el clima de diálogo con la oposición, que no favorecen el respeto del cronograma electoral, que hay responsabilidad en la situación institucional de Venezuela por parte de la administración de Maduro. Me cuesta entender cómo les es tan difícil aceptarlo, No, pero es porque que no- claramente es que hay no se responsabilidad trata- de los dos lugares. Pero es que no se trata, yo lo Pero dije. no, Hay ustedes responsabilidades. están compartidas y Claro. en ningún momento dicen una frase. La verdad creo que el gobierno de Nicolás Maduro en muchas cosas se equivoca. No lo dicen. Claro, pero lo hemos dicho en un sentido crítico, no para tirar leña al fuego, no para encontrar los culpables, para encontrar salidas. Nosotros cuando decimos, bueno, en realidad hay que valorar muy bien la situación, hay que convocar siempre al camino del diálogo, hay que convocar a las partes a un encuentro. Lo estamos diciendo en general y cada uno se pondrá el sello que entienda necesario Por eso, ponerse. en general Pero y nunca se reconoce el... porque pensamos que en este caso, en esta situación, hay que ser muy cuidadosos con los elementos que se plantean para no cometer actos de injerencia. Se me va la entrevista y me quedan tantos temas. Hablando de injerencia, ¿se quedó corto el canciller con la advertencia o el comunicado, el transmitir la molestia a Estados Unidos por la columna de la embajadora en el diario El País? No, yo creo que está bien, o sea, es un planteo... ¿No era para tomar otra acción un poco más Y fuerte? en principio, creo que no. O sea, en principio se tomó conocimiento, se hizo una advertencia, un llamado, no sé cómo se podría catalogar formalmente, pero lo cierto es que existió una comunicación y eso a nosotros nos parece importante. Rendición de cuentas. Todo parece indicar que al 6% del PBI para la educación no se va a llegar. Faltará no sé cuánto, pero todo parece indicar que no se va a llegar. ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Comunista?
El posicionamiento nuestro va a ser intentar que en esta rendición de cuentas nos aproximemos lo más posible al 6%. Para nosotros es un compromiso irrenunciable, es un compromiso no electoral, es un compromiso ético con un sector de la sociedad importante que repercute en toda la sociedad. Entonces, hacer los esfuerzos para alcanzar el 6% nos parece un elemento principal. Obviamente que no va a alcanzar con medidas de carácter impositivo. Acá hay que pensar en un desarrollo nacional, en un desarrollo industrial, en un papel mucho más protagónico de las empresas públicas, de la inversión pública, intentando mover más la economía, en nuestra humilde opinión, y así poder tener más recursos genuinos que vayan surgiendo de distintos componentes para alcanzar este objetivo que es un objetivo compartido por el conjunto del Frente Amplio y es un objetivo reclamado y reivindicado por una parte muy importante de la sociedad. Bien, pero si no se llega, se va a comprender que la situación quizás no haya alcanzado. Sí, falta mucho todavía para adelantar una opinión sobre lo que pueda suceder, porque puede haber distintos movimientos del PBI, pueden haber movimientos tanto para el crecimiento como para el decrecimiento. Estamos en un escenario que todo indica que va a crecer el PBI y que va a continuar un proceso ascendente. Por tanto, ahí los ajustes hay que intentar establecerlos en función de las necesidades. Bueno, me quedé con ganas de preguntarle por la investigadora sobre en otro momento la inteligencia militar. Breve, porque nos sacan del aire. ¿Comprobó que hubo espionaje? Sí, eso está comprobado categóricamente. ¿Y quién estaba detrás de eso? Y bueno, por lo menos los servicios de inteligencia vinculados a lo militar, seguramente, o sea, incuestionablemente, y falta establecer que otros servicios del Estado estuvieron detrás de estas investigaciones. Es grave, ¿no? Irregulares, muy grave, muy grave. Alguien, me imagino que querrán que alguna cabeza ruede en el Ministerio de Defensa. No es actual. La información que nosotros tenemos es del año 85 al 2003, es lo que tenemos confirmado. Pero nadie de los que participaba todavía reviste. Y estamos en ese proceso de estudio de las personas que estuvieron en determinados procesos. Gerardo Núñez, le agradecemos por esta mañana. Muchas La gracias. pausa y seguimos con muchas más noticias.